estamos acostumbrados en la institución, vamos a invitar al vicerrector de Bienestar Universitario, el pastor Eduardo Bailón, para iniciar esta ceremonia con una plegaria. Para ello nos ponemos de pie. Vamos a orar, vamos a doblar nuestras cabecitas. Ante todo, muy buenos días a todos. Vamos a orar, ¿sí? Querido buen Padre, Señor, agradecidos estamos por esta oportunidad que nos regalas de estar aquí con tus hijos. Queremos suplicar tu bendición por el expositor también, doctor Muñante, quien estará con nosotros también en esta parte. Por favor, tu bendición sea con él y con todos nosotros que estamos aquí, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. A continuación, invitamos, por favor, a la máxima autoridad, al doctor Walter Murillo Antón, para las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto para nosotros estar aquí esta mañana y agradecerle la presencia de cada uno de ustedes para esta audiencia tan importante que nos congrega esta mañana aquí en este lugar. Quiero agradecer la presencia de forma muy especial del congresista Alejandro Muñante, para quien voy a pedir un fuerte aplauso, por favor. Congresista, muchas gracias. Coincidimos con él en muchos temas relevantes en nuestra sociedad peruana. El valor a la familia es una de las cosas que el congresista defiende desde su palco ahí en el Congreso de la República. El valor de la vida. Cuán importante es que nosotros, sin temor alguno, podamos defender lo que creemos. Y por eso estamos aquí hoy, para poder escuchar, reflexionar y también aplicar lo que aprendemos cuando vayamos a otros lugares donde piensen diferente que nosotros. Las corrientes postmodernistas hoy en día nos están llevando, nos están arrinconando a decir que todo es relativo, que todo es relativo. Sin embargo, nosotros, como personas, como cristianos, creemos que hay un Dios, un solo Dios quien hizo al hombre y a la mujer. Y defendemos por eso el valor de la familia. Una familia no es un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Una familia es un hombre y una mujer tal como lo dice el libro de Génesis, los primeros capítulos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Amén, ¿verdad? Así es. Y por eso no nos da miedo hablar de esos temas. Y precisamente hoy tenemos una participación importantísima del señor congresista y el equipo que también nos honran con su presencia aquí. Así que también queremos agradecer al equipo que vino con el señor congresista. Vamos a darle un fuerte aplauso también a todo su equipo. Y representando a nuestra promotora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está con nosotros aquí el líder de jóvenes de la Unión Peruana del Norte, el pastor Alan Cosavalente, quien voy a pedir que se ponga de pie también, ahí está. Muchas gracias. Así que sin más preámbulos, voy a dar pase al señor congresista Alejandro Muñante, quien tiene la participación en esta hora. Un fuerte aplauso nuevamente para él. Muchas gracias. Gracias. Voy a invitar al doctor para que... Muy bien. Muchísimas gracias, rector, a todas las autoridades de la Universidad Peruana Unión y a todos los estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Peruana Unión. Es para mí una bendición poder dirigirme a todos ustedes en esta mañana. Siempre estaba en nuestro corazón poder realizar este evento y gracias a Dios que el día de hoy ya se ha podido concretar. Hemos estado con los estudiantes del Colegio Unión en nivel secundaria, cuarto y quinto de secundaria, hablándoles sobre
la constitución política, ¿no? Y la educación cívica. Y hoy tenemos para ustedes esta charla sobre la libertad religiosa, digamos, aterrizado en lo que viene a ser la objeción de conciencia, que es un tema que hemos venido impulsando también desde el Parlamento Nacional y que el día de hoy queremos hacer de su conocimiento. Así que en esta parte, permítame por favor, le hemos dividido en dos partes esta charla. Primero, para hablar sobre un diagnóstico nacional e internacional de las amenazas que está recibiendo la libertad religiosa en su conjunto, ¿correcto? Para que podamos tener el diagnóstico claro de cómo está hoy el ejercicio de la libertad religiosa en nuestro país y en el mundo, para luego ya centrarnos a hablar específicamente sobre la objeción de conciencia y sobre la iniciativa que se viene impulsando desde el Parlamento Nacional. Así que quiero dejar con ustedes, si me lo permiten, al doctor Jorge de Lama Vargas. Él es abogado, analista político, asesor del Congreso de la República, quien va a tener a su cargo esta primera parte y donde nos comentará sobre el diagnóstico general de los riesgos de la libertad religiosa en el Perú y el mundo. Estimado Jorge, por favor, muchísimas gracias por tu participación, así que te dejo en esta parte. Gracias, congresista. Muy amable por permitirme hablar a tan excelente público, tan gente amante de los valores cristianos. Yo quiero contarles, sé que la charla es larga, pero lo voy a hacer de manera dinámica y breve para que ustedes vean que hay cosas que parece que pasan inadvertidas, pero que son tremendamente peligrosas para nosotros. Y pasan inadvertidas porque muchas veces no tenemos representantes como el congresista Muñante, como cristianos en el Parlamento, que no vienen a contárnosla porque tal vez no les parezca tan relevante en cierto momento. Pero cuando lo veamos, ustedes van a entender, y esa es la idea, a qué nos estamos enfrentando o nos vamos a enfrentar en algún momento, porque los tiempos de guerra son precedidos siempre por tiempos de paz, donde tú crees, y eso lo enseña la historia universal, donde tú crees que no pasa nada o está todo muy tranquilo, es porque la calma precede a la tormenta. Y estas cosas son las que el congresista Muñante ha considerado que es bueno que les contemos para que así podamos actuar y defender nuestra fe y nuestro derecho a creer en nuestro Dios, a nuestra libertad religiosa. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva. Acá está, perfecto. Listo. Yo he resumido las graves amenazas en 4. En la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género en los Espacios Públicos que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivos de género, eso lo vamos a ver. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la Ley Mordaza, que es el decreto legislativo 1323 que modificó el tipo penal del delito de discriminación e incitación a la discriminación, y 4, la creación de fiscalías superiores penales nacionales y fiscales penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Como ustedes pueden apreciar, todas las normas tienen nombres bien bonitos, porque no existe norma fea, pues el nombre nunca existe norma fea. Es más, hasta Hitler, cuando justificaba la matanza de los judíos, decía que lo hacía por el bien de Alemania. Nunca va a decir que lo hace por el mal de alguien. No existe norma que te diga algo, que te diga la verdad. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces vamos a hablar de la Ley Mordaza que se dio el 2016 y que generó muchas marchas de protesta de muchos colectivos. ¿Qué sucedió aquí? Escúchenme, porque yo voy a dejar este documento porque sé que también ustedes tienen facultad de derecho. Y lo voy a dejar para que ustedes lo analicen porque a nosotros lo que nos gusta, o a mí particularmente, es que no dependan de mí para investigar, sino que
ustedes no dependan del expositor, sino que ustedes puedan generar su propia corriente de opinión y ser libres, como dice el Señor, porque la verdad te va a hacer libre. Entonces, en el 2016 se pidió facultades delegadas al Congreso de la República, porque el Congreso es el que hace las leyes, y el Ejecutivo elaboró y modificó con el decreto legislativo 1323, modificó el concepto de discriminación que estaba en el Código Penal, que era bien claro, decía, el que discrimina a alguien por ciertas razones va preso. Decía discriminar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le quitó todo lo de discriminar, y los que van a llevar derecho penal van a saber que cuando hay una norma que es punitiva tiene que ser completamente clara, porque no está dirigida al abogado, está dirigida a las personas comunes y corrientes. Y sin embargo, modificaron todo de una forma, como lo pueden ver aquí, en la cual no se entiende cuál es la conducta que está penalizada, porque lo voy a leer y va a sonarles un trabalenguas. Y miren, el que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el Perú es parte. Miren todo ese texto. Cuando ustedes ven el tipo penal de homicidio, dice el que mata a otro. Simple, ¿no? Tú ya sabes lo que está mal, ¿verdad? El que mata a otro. ¿Acá ustedes entienden lo que está mal? ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es el acto que está mal? Una persona común y corriente para la cual está destinada la ley, ¿entienden lo que está mal? No se entiende. Y colocan las razones por las cuales uno no debería cometer estos actos de distinción, extinción, restricción o preferencia, que tampoco se desarrollan, dicen, y colocaron la orientación sexual y la identidad de género. Que la identidad de género tampoco nunca había sido reconocida, no se entendía, ni siquiera se había explicado qué concepto es. Repito, ni siquiera estamos hablando en el fondo del género, si es bueno o malo, no, eso no estoy ni siquiera entrando. Estoy diciendo, un momentito, el Estado no puede establecer normas generales para meter presa a la gente, porque eso viola derechos constitucionales. Aquí ustedes van a poder revisar las diferencias en el texto anterior y van a ver lo que resalto. Dice inclusive a través de Internet u otro medio análogo. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces una conducta a través de Internet, ¿qué realmente haces tú? Lo normal es que te expresas. O ustedes pueden impedirle a alguien ingresar a un restaurante a través de Internet. O ustedes pueden hacer un acto físico, materializar un acto físico concreto de discriminación a través del Internet. Salvo que sea expresado. Entonces lo que te está diciendo aquí es que estos actos que no se entienden, que son de exclusión, restricción, preferencia, pueden realizarse a través de la expresión. Te está abriendo una puerta a criminalizar la expresión. ¿Por qué les decía yo que el derecho penal, el TC ya lo ha dicho, en el derecho penal los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir de manera suficiente y adecuada las consecuencias de sus actos, por lo cual no caben cláusulas generales o indeterminadas. O sea, uno tiene que saber por qué me van a meter preso para yo no cometer la conducta. Y esto no es algo que se ha establecido ahora, que es muy moderno, no. Acuérdense de Jesús. En ese juicio también se violó su debido proceso. Pilato decía, ¿de qué te acusan? ¿De qué te acusan? No era ni siquiera clara la acusación que se le hacía. Lo mismo en este caso puntual. Sigamos. Nuevamente, dicen, estén redactadas con nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, no solo a los abogados, ni a los jueces, ni a los fiscales, cualquier ciudadano de formación básica. Y si entendemos que las leyes penales se circunscriben a un territorio, nosotros sabemos lo que es un ciudadano de condición básica en el Perú. Porque no estamos regulando Suecia, no estamos regulando Suiza, no estamos regulando San Marino, estamos regulando el Perú. Así que este ciudadano de formación básica en el Perú va a entender todo lo que le pusieron con esa ley. No lo va a entender. Es más, ustedes, los que están en la Facultad de Derecho, si es que hay alguno aquí, van a debatir sobre el tema. Y van a decir que es un acto de restricción, preferencia, que viole los tratados de derechos humanos. Entonces la persona común y corriente tiene que estar al tanto de lo que digan los tratados de derechos humanos y lo que digan la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se inventa derecho todos los días. Eso no puede ser, porque eso no es una norma precisa.
Creo que ya quedó claro ese punto y vamos a pasar a lo otro porque ustedes, yo les voy a dejar las diapositivas para que lo revisen, para que lo conversen, para que ustedes generen opinión. Porque si ustedes están en la universidad es para aprender a generar opinión reflexiva y crítica, a investigar por su cuenta, a revisar si lo que yo les estoy diciendo es verdad o mentira. Ustedes tienen que dudar de mí, de la misma forma que tienen que dudar de aquellas ideas que aparentan ser buenas, pero no son malas. Entonces tienen que constatar la verdad. Esa es su obligación como estudiantes. El otro caso, el caso de la mordaza se hizo real. Miren, una mujer alertó en el aeropuerto que había unos baños que decían lo siguiente, que las mujeres en su diversidad podían entrar al baño, pero el término mujeres en su diversidad incluía a hombres. Entonces los hombres podían entrar al baño mujeres. Esta mujer se quejó. Mire, se llama Olga Izquierdo, también es cristiana. Se quejó y ahora mira lo que pasó. La fiscalía la tiene procesada por justamente haber violado el artículo que les acabo de mostrar. Lo que nosotros con el congresista Muñante y Renafam, cuando el congresista no estaba en el Parlamento y él fundó la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, nosotros protestamos e incluso emitimos informes al Congreso, caminamos, tocamos puertas sobre este tema. ¿Y qué nos decían muchos? No, esto no va a pasar, estás alucinando, fanático religioso, no entiendes nada, estás viendo pajaritos. Y se cumplió. Dicho y hecho, ahora tienes una mujer que por haber dicho que no está bien que los hombres entren a los baños de mujeres, la están procesando penalmente. ¿Y quién está en el otro lado del proceso? IDL. ¿Qué tiene que hacer IDL en este tema? Esa es la pregunta que me hago. ¿Qué tienes que ver tú en este tema? Una cosa son las discrepancias políticas que se puedan tener en diferentes aspectos, pero la pregunta es ¿qué haces tú en este tema? ¿Por qué quieres meter, tanto que dices que defiendes el feminismo, a una mujer presa? Por decir nada más que los hombres no deben entrar al baño de mujeres. Sigamos. Le preguntamos a Indecopi también el tema, y Indecopi también dijo lo mismo, que los hombres que se creen mujeres tienen derecho a usar los servicios higiénicos de las mujeres. Indecopi lo hizo, inclusive para los que van a ser abogados, sancionó a un mall en Chiclayo. Sancionó un mall y está la resolución ahí. No es única. Sigamos. La creación de fiscalías superiores, nacionales y fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. Esto se dio el año pasado. El año pasado. ¿Qué pasó? Que la Junta de Fiscales Supremos creó estas fiscalías. ¿Y dónde está el problema? Porque no está nada de malo, porque nuevamente les he dicho, los nombrecitos son hermosos. Los nombres son hermosos. Si te pudieran decir este decreto supremo que te lleva a vivir la vida eterna con Cristo, te lo ponen. Te lo ponen. Pero ¿qué dice acá? Que las fiscales van a investigar cumpliendo todos los estándares mínimos y lineamientos desarrollados en las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita les voy a explicar por qué eso es un problemón. ¿Por qué es un problemón? ¿Qué es lo que está haciendo esto con esta resolución? Está sometiendo la autonomía del fiscal a seguir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun cuando esas decisiones se den en procesos en los cuales el Perú no es parte. ¿Qué pasa? A veces demandan al Perú ante la Corte Interamericana, obviamente en ese proceso es parte del Perú, se defiende, pierde, bueno, ya perdió, pues, ¿no? Pero se defendió. Pero, por ejemplo, si el proceso se da contra Argentina, Argentina pierde, ¿y yo por qué tengo que, yo qué culpa tengo? Yo no me he defendido, no me puedes obligar a cumplir una sentencia donde yo no me he defendido. Sin embargo, la Corte Interamericana anda así, diciendo que lo que yo sentencio contra Guatemala es aplicable a todos. Un momentito, si yo no me he defendido. Observen la idea. Si ¿acaso tú vas a ser culpable, vas a cumplir la sentencia, por ejemplo, de tu compañera, cuando tú no has sido parte del proceso y a ti no te han enjuiciado? No. Y lo otro que es peor todavía, porque estamos hablando de una corte, es que la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional. Solo emite recomendaciones. Entonces, ¿por qué mi fiscal que va a perseguir el delito, que va a buscar meter presa a la gente, le tiene que hacer caso a un órgano que no tiene jurisdicción, que no tiene, digamos, no es obligatorio lo que dice, sino más bien opina?
¿Se dan cuenta? Están sometiendo a la fiscalía en pleno a actuar de acuerdo a ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Los elegimos nosotros? ¿En la Comisión Interamericana lo elegimos nosotros? No. Y seguimos. ¿En qué fiscalía, para que vean cómo vamos atando cabos, en qué fiscalía se está viendo el caso de esta señora que se quejó de los baños? En una Fiscalía de Derechos Humanos creada en el 2023. No se nota, no se dice. Lo otro, ¿cómo creen que va a enfocar el fiscal a cargo? Como lo dice la Comisión Interamericana. ¿Y qué dicen respecto de la CIDH y de la Corte respecto al uso de baños? Dicen que es parte del derecho humano a la identidad de género. Entonces ya está sentenciada desde antemano, pues. El fiscal ya no tiene criterio, porque si tuviera criterio, se le daría libertad y no se le diría, oye, sométete a todo lo que diga tal por cual. ¿Y por qué me parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, tan bonitos los nombres, repito, nuevamente, los nombres son hermosos siempre? ¿Por qué me parece que es un problema y por qué esto debería alertarnos? Porque tenemos que ir atando cabos, como les dije al comienzo, no se ve eso, no se avisora eso. Es porque hay un informe que hizo la Global Center for Human Rights, ahí le estoy poniendo totalmente el link, lo van a poder bajar, que hace un balance del financiamiento que reciben estos organismos supranacionales. Estos organismos se crearon por un pacto que se llama el Pacto de San José. Y estos organismos son los que administran justicia. La Corte es el juzgado y la comisión sería como un órgano que hace de fiscal a veces, o sea, que acusa ante la Corte y también que hace recomendaciones. ¿Pero por qué es importante? Porque revisamos, gracias a este informe, que revisa los informes financieros de estas dos organizaciones, que no son ocultos, ¿sabes? Están publicados en la web, ustedes la van a poder revisar, que en realidad quienes más ponían plata para estas organizaciones no éramos los países que estábamos sometidos a la Corte, que somos los latinoamericanos, sino países europeos, ONGs. Y yo me pregunto, ¿ustedes qué pensarían si, no tengo nada contra esta empresa, pero si Yanacocha le pone $20.000 mensuales a la Corte Suprema de Justicia, ¿estaría correcto? Le donara $20.000. Si Telefónica le donara $20.000 al Tribunal Constitucional todos los años, ¿estaría correcto? Pero ellos lo publican. Es decir, es un soborno institucionalizado en los cuales, y esa es una opinión personal, Cancillería hace rato que cierra los ojos. Y sigamos. Vamos a ver el caso que tuvimos la oportunidad en el despacho de analizar concretamente. Es el caso de la Fundación Arcus, que es donante de estos órganos. La Fundación Arcus es una fundación dedicada a apoyar y promover la justicia social LGBT y la conservación de simios. Otro tipo de persona no le interesa. De simios LGTB, es lo único que hace y lo pone en su portal. Ahí lo pueden ver. Arcus Foundation is dedicated to supporting LGBT social justice and great apes, o sea, simios. ¿Qué pasa con ellos? Ellos dicen que han financiado, que la mitad de su gente se identifica como LGBT. En ese tema no es un problema. Pero ¿qué pasa? Que dicen que han donado más de 13 millones a organizaciones que promueven la agenda LGBT. También, si son privadas, no hay ningún problema. Pero lo que sale en los informes de la CIDH es que ellos han donado, y eso yo me he dado cuenta, $50.000 por año le van donando a la CIDH. Ese es su informe. Este recorte es de su informe. Ahí van 100.000. Y además 100.000 para que haga un informe sobre los LGBT. Es decir, imagínate que Yanacocha le dice al Poder Judicial, acá te dice 100.000 y quiero que me hagas un informe sobre los derechos mineros y la importancia de la minería en el Perú. O Telefónica que diga la importancia de la inversión española en telecomunicaciones en el Perú. ¿Qué diría la prensa? ¿Qué diría el mismo IDL? Se volvería loco. Pero cuando el congresista lo mostró eso en internet, el mismo Sarabia, no me acuerdo, Tábara, de Transparencia, dijo, ay, 50.000 no es nada. Y se lo dijo en Twitter. Lo bueno que lo tenemos en Twitter. No hemos podido tenerlo aquí porque queremos hacer un poco más seria la exposición, pero ustedes lo pueden ver. Es más, hay un dato más importante, que la Corte Interamericana y la CIDH le da una beca a Arcus para entrar a la relatoría LGBT de la comisión. O sea, es como que te digo, mira, ¿sabes qué? Te doy $100.000 y te pongo mi funcionario. Soy Yanacocha y te pongo mi funcionario de comunicaciones en mí. Eso es lo que está haciendo. Y no es la primera. Hay más. Lo vuelve a hacer.
vuelve a dar plata, pero esta vez esta vez crean otro, le pagan a la CIDH para que emita otro informe de protección y promoción de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales. Es un informe dirigido a ellos y además los colocan en monitoreo 1, mira, la beca de Arcus a monitoreo 1, 2 y 2. ¿Qué es monitoreo 2 y 2? Es que ellos van a monitorear las recomendaciones que va a hacer la CIDH a los estados. Prácticamente la CIDH no nos gobierna Arcus. Y además, la Fiscalía le ha entregado la autonomía de los fiscales, como ya lo hemos visto, a Arcus. Entonces, ese tema, usualmente en el Congreso ni en el Poder Ejecutivo lo van a conversar. Hasta que te metan preso, ese día van a saltar. Y nosotros estamos haciendo, con la Universidad Muñante, una campaña férrea, y en eso le agradezco la oportunidad que me da para hablar con ustedes, para que esto se sepa. Sigamos. Y acá hay otro, monitoreo 2. Y siguen, y seguimos. Si usted revisa, lo va a encontrar. Los informes están publicados en internet. Yo no he tenido que entrar, robarme un CD, como en las películas, ¿no? Encapuchado. No, está en internet. Solamente es cuestión de revisar la información. Entonces miremos cómo es la figura, ¿no? Porque ya podemos armar un muñequito. La Fundación Arcus le pagaría al sistema interamericano una tarifa anual de $50.000 anuales a cambio de que la Comisión Interamericana otorgue una beca a sus funcionarios y los coloque en posiciones en las cuales pueda controlar la implementación de su agenda. Esa es la verdad. Este negocio se maquilla como una donación y un otorgamiento de beca. En términos simples, Arcus le compra al Sistema Interamericano de Derechos Humanos un cupo en la comisión para desde adentro del sistema promover los intereses de su organización. Y eso sucede. En el caso de Arcus, la CIDH ha colocado a sus funcionarios destacados en la relatoría LGBTI y en el sistema de monitoreo de recomendaciones. En otras palabras, los estados son vigilados y evaluados por ONGs que buscan implementar su agenda y la Junta de Fiscales Supremos les ha regalado la fiscalía. Y en el gobierno de PPK con Marisol Prestello metieron ese artículo de discriminación. Entonces ya está todo armado. Ya está armado todo. Y ahora podemos seguir con lo que falta. Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Bueno, este tema es cómo se hizo, lo vamos a pasar, porque es un tema más que todo cronológico, no va al fondo. ¿Qué pasa con esta convención? Nuevamente, qué lindo, ¿no? Intolerancia, qué bonito, ¿no? La paz, qué lindo el título, es hermoso el título. Y sin embargo, cuando tú empiezas a llegar al artículo 5, te dice que intolerancia es cualquier acto o manifestación que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio a convicciones o opiniones de los seres humanos. Pero yo, ¿por qué no voy a rechazar? No dice, puedo rechazar, no tengo por qué hacerlo de manera malcriada a una persona que me viene a hablar mal de mi fe. O a una persona que tiene otra forma de pensar respecto a ciertos temas, yo rechazo su opinión. No rechazo a la persona. Pero mira lo que se quiere sancionar, el rechazo a la opinión. Estamos siempre adelantándonos. Ellos siempre paran adelantándose. Ya no es el acto concreto que daña, ahora es la opinión. ¿Qué falta después? El pensamiento. Y ahí está la objeción de conciencia. Vean por qué estamos haciendo ese link. Entonces dice que los estados deben eliminar y sancionar todos los actos y manifestaciones de intolerancia. O sea, rechazar algo, como es intolerancia, el estado me tiene que castigar. Y así podemos ver varias cosas. Entonces lo que va a terminar pasando, y me interesa que vean esta parte, dice adoptar la legislación que define y prohíba claramente la discriminación e intolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a derogar y modificar toda legislación que constituya o dé lugar a la discriminación e intolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a derogar la ley de libertad religiosa. Pues. ¿Por qué? Porque la ley de libertad religiosa te da a ti el derecho a vivir la religión de acuerdo a tus convicciones. Y eso implica excluir a otras convicciones. El hecho de que yo sea cristiano está excluyendo que yo sea islámico, ¿no? El hecho de que yo sea creyente en Dios está excluyendo la creencia atea. Es así, es así. Si tú crees en Jesús, no puedes creer en Mahoma. Entonces, la mera exclusión, que es algo normal en nosotros, por eso elegimos, por ejemplo, comer pizza un día y no arroz con pollo otro día, la mera exclusión se va a considerar algo penalizado y eso es terrible. Y esa convención ya está firmada por el gobierno del Perú, porque a la Cancillería, y lo digo otra vez en opinión personal, papel mojado que le pongan enfrente la firma. El Congreso no lo ha ratificado, ha defendido la libertad de expresión de las personas, pero hay un problema,
que la firma del tratado ya se encuentra ahí. ¿Me entienden? Ya se encuentra ahí la firma del tratado. Y si la firma del tratado ya está ahí, cuando venga un Congreso que no sea defensor de nuestros derechos, lo va a firmar. Y una vez ratificado, no hay vuelta atrás. Entonces es un tema preocupante. Es un tema preocupante. Y seguimos, espero ya acabar para no cansarlos. También dice que la Comisión Interamericana, esa que se la maneja Arcus, puede denunciar al Estado peruano ante la Corte si es que no se cumple el tema de la intolerancia. Lo bueno es que hemos ido armando el muñequito y se han dado cuenta cómo está todo establecido, ¿no? Entonces, lo que tú estás viendo es que lo que se está prohibiendo, castigando, son las expresiones y convicciones en general. Si una persona declara públicamente, de acuerdo a su fe, que el matrimonio es una institución constituida para la unión del hombre y la mujer y por tanto manifiesta su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, o no permite, por ejemplo, que hombres ingresen al baño de mujeres, estaría discriminando. Estaría discriminando. Y sería motivo objeto de sanción. ¿Se dieron cuenta? Entonces estamos hablando de un tema bastante peligroso. Yo con esto termino y le voy a hablar de la Declaración sobre Erradicación de Estereotipos de Género en los Espacios Públicos que se traducen en violencia simbólica política contra las mujeres por motivos de género. Ustedes van a entender aquí que esto se hizo con la ministra de la Mujer, la última ministra de la Mujer. ¿Qué pasó? Que aprobaron una declaración que dice que la violencia simbólica es el conjunto de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos familiares, educativos, ideológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, estéticos y religiosos que generan, transmiten, reproducen o institucionalizan desigualdad, dominación, discriminación estructural. Vaya usted a entender qué es desigualdad, qué es discriminación, qué es eso. Los que van a definir qué es eso, pero ya te están diciendo que van por la religión. Y es más, el artículo 25 dice que la violencia simbólica y los estereotipos de género relacionan a las mujeres al ámbito de lo doméstico y del cuidado. El solo hecho de relacionarlas, el solo hecho de decir, la mujer viene capacitada con digamos así, una configuración que es mucho, en promedio, entre hombres y mujeres, es mucho más orientada hacia el cuidado. Decir solo eso, o decir algo así respecto a tu fe, es para que te vayas preso. Porque, ¿qué? Y lo otro, mujeres en toda su diversidad. ¿Qué significa en toda su diversidad? Ustedes vayan a la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada por Vizcarra, ¿ya? Que se aprobó en el gobierno de Vizcarra, no me acuerdo el nombre del decreto supremo, busquen el glosario de términos en el anexo 5 y ahí van a encontrar que mujeres en toda su diversidad significa o incluye niñas, mujeres afrodescendientes y hombres que se creen mujeres, que son las mujeres trans. Entonces ya colocaron al mismo nivel que las niñas en vulnerabilidad los hombres que se creen mujeres. Y es así que nos dimos cuenta porque el mismo ministro Landa, el canciller, cuando el congresista Muñante en una interpelación le pidió explicaciones sobre este término, dijo, eso ya estaba ahí. Término que no pasó nunca por el Congreso. Se hizo a nivel de un ministerio. Entonces, como podrán ver, acá también dice que es necesario avanzar y prohibir la violencia simbólica. ¿Qué voy a prohibir entonces? Las prédicas, pues. Porque si hay una prédica que me diga, la mujer tiene que cuidar a sus hijos, tiene que valorar a sus hijos, la tengo que prohibir. Entonces, como podrán ver ustedes, porque ya voy a terminar, yo esto se lo voy a dejar. Como ustedes pueden ver, ya el paquete está armado. Ahora nos preguntarán, algún escéptico podría preguntar con razón, pero no ha pasado nada, claro. Porque para actuar estas cosas requieres también circunstancias especiales. Cuando quisieron hacer leyes abusivas con nosotros, como la 1323, utilizaron el caso de una persona que su pareja lo mató y dijeron que era por odio de los gays, pero era su pareja gay. Usaron también el caso de Marco Antonio, que lo mató ¿quién? Su pareja gay. Entonces ellos lo que van a buscar es un caso que permita meter toda la presión al Congreso para que se aprueben estas cosas. Eso, para quienes les guste la historia, se conoce como casus belli, el caso de la guerra, la excusa de la guerra. Yo espero que con el congresista Muñante puedan ver que si bien yo les he pintado un escenario bastante complicado, la verdad
siempre hay esperanza porque el Señor, no me acuerdo el versículo, pero me acuerdo cuando una vez Israel estaba rodeado y había venido, creo que el general de Asiria, y le había dicho, ¿qué tu Dios que te va a salvar? Y Dios al final les dijo, no recuerdo exactamente el versículo, dijo, lo voy a jalar del aro de la nariz a ese y lo voy a regresar por donde vino. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo le doy gracias al congresista Muñante por la oportunidad y le doy el pase. Ya, ok. Muy bien, chicos. Bastante información, ¿verdad? En el tiempo que tenemos, lamentablemente, no la podemos dar toda, pero ahí queda el material para poder seguir investigando, ¿sí? Ahora vamos a entrar al derecho a la objeción de conciencia. Y precisamente una de las curas, una medicina para toda esta arremetida ideológica que se nos viene, es el derecho fundamental a la objeción de conciencia, que justamente en nuestro país fue ya regulado a través de la Ley de Libertad Religiosa, que tiene más de 10 años de vigencia. Pero, como lo vamos a ver, solamente estableció el concepto de objeción de conciencia, mas no estableció en ningún momento el procedimiento que se tiene que seguir para que justamente podamos materializar ese derecho. Y entonces, lo que ha conllevado es que muchas instituciones no reconozcan ese derecho. O sea, cuando uno le habla de objeción de conciencia, te preguntan, ¿y con qué se come eso? Porque no lo conocen, no saben. Pero justamente el día de hoy vamos a hablarle un poquito sobre eso. El puntero está acá, ¿verdad? Muy bien. Vamos a también avanzar rápido. Los efectos jurídicos de la objeción de conciencia. Muy bien, sabemos nosotros que la libertad de religión es un derecho humano que supone la capacidad de toda persona de poder autodeterminarse. Y eso es lo importante de la libertad religiosa. Por la libertad religiosa uno se autodetermina a cumplir una determinada conducta, ¿no? Una persona se mueve en función de sus convicciones. Es importante entonces la libertad religiosa. Incluso se le llama o se le cataloga como uno de los derechos pilares fundamentales de la sociedad moderna, ¿sí? Entonces, el derecho a la objeción de conciencia como derecho fundamental contenido en el derecho de la libertad de conciencia tiene un radio de protección que alcanza también a las convicciones y las creencias religiosas, pues el Tribunal Constitucional ya ha señalado que en virtud de la libertad de conciencia toda persona tiene derecho a formar su propia conciencia y no resulta descabellado afirmar que uno de los contenidos nuevos del derecho a la libertad de conciencia esté constituido a su vez por el derecho de la objeción de conciencia. Entonces la objeción de conciencia deviene del derecho a la libertad de conciencia, pero también del derecho fundamental a la libertad de religión, ¿correcto? Entonces, lo que les estaba comentando, en el artículo 4 de la ley 29.635, que es la ley de libertad religiosa, se establece el concepto de objeción de conciencia. ¿Y qué cosa es la objeción de conciencia? Bueno, allí dice, la objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus convicciones morales o religiosas. Se ejerce cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso, ¿correcto? Hay una película muy bonita, ¿no? Hasta el último hombre, ¿no es cierto?, que trata la historia, pues, de un militar que no se rehusó, ¿no es cierto?, a cargar un arma, ¿no?, y más bien se dedicó a apoyar a sus compañeros. Ese fue digamos, la demostración plena de lo que es la autodeterminación de una persona por sus convicciones morales o religiosas. Entonces, en ese sentido, ese derecho se aplica cuando existe una obligación legal. Es decir, cuando hay una ley, estamos hablando de una ley, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero la ley, tal como está diseñada, contraviene mis principios. Y frente a esa situación, como la ley tiene como característica su cumplimiento obligatorio, ¿no?, entonces, por excepción, ciertas personas pueden alegar
objeción de conciencia frente a esa ley. Hay un pensamiento muy interesante que siempre nosotros repetimos a diario. La ley no es sinónimo de justicia. Ojo, la legalidad no siempre es sinónimo de justicia. Martin Luther King dijo, nunca olviden que lo que se dio en Alemania fue legal y democrático. O sea, se refería a la Alemania nazi. Todas sus leyes que permitían el holocausto y la erradicación de ideologías o religiones contrarias a lo que ellos concebían como el Tercer Reich, ellos consideraban que era legal. Y es más, cuando los nazis que quedaron fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, dijeron que ellos simplemente cumplieron la ley alemana, ¿no? Tremendo problema. La historia de los juicios de Nuremberg es bastante interesante. Pero ahí se dan cuenta que no siempre cumplir la ley es lo correcto, ¿no? Por eso señalamos que la legalidad no siempre es sinónimo de justicia. Una ley será justa siempre y cuando se fundamente en la verdad. Si una ley se fundamenta en la mentira, es una ley injusta. Y las leyes injustas simplemente no se cumplen. Pedro lo dijo claramente ante el Sanedrín. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a Dios o a los hombres, ¿no es cierto? Entonces, él fue el primer objetor de conciencia en el Nuevo Testamento. Entonces, las leyes que se basan en la mentira, por ejemplo, todos creemos acá que los niños nacen con pene y las niñas nacen con vagina, ¿no es cierto? Es correcto, eso es cierto, es científico, se puede comprobar, se puede contrastar, ¿no? Esa es una verdad. Pero hay quienes dicen, no, el sexo biológico no determina tu género. Y por tanto, decir que los hombres necesariamente nacen con pene es transfóbico. Y por eso te denunciamos por delito de discriminación. Entonces, es una ley basada ¿en qué? En una mentira. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden cambiar de sexo. O se puede cambiar el sexo. Te puedes mutilar un órgano que es vital, que está sano, en base a tu concepción, a tu autodeterminación. Pero eso no quiere decir que ya te volviste una mujer. Porque el día que este hombre, que se creyó mujer toda su vida, muera, y si en algún momento nos van a estudiar a nosotros, así como nosotros estudiamos a las culturas preincaicas, en algún momento descubrirán un cadáver nuestro y dirán, hombre, ¿no? Alguien va a decir, no, este es un hombre que se creyó mujer. ¿Dónde dice eso? ¿No? El ADN del ser humano es inmutable, no cambia. Todas nuestras células dicen de qué sexo somos, más allá de cómo nos creamos. Por eso que hay una frase interesante de Ferguson que dice, tú puedes creerte una paloma, tienes derecho a creerte en una paloma. Lo que no tienes derecho es obligar al resto a que te compre el alpiste. ¿No? Tremendo, ¿no? Es cierto. Entonces, esas leyes que se fundamentan en la mentira son las que muchas veces se quieren ahora imponer en nuestra sociedad actual, moderna. Llamaba posverdad el rector, por supuesto. Esa es la posverdad. Es decir, no la verdad, sino lo que ellos quieren maquillar como verdad. Y entonces, teníamos la ley de objeción de libertad religiosa, la tenemos aún, y que ha establecido el concepto de objeción de conciencia, precisamente para oponernos a esas leyes que son injustas por sí mismas, por su propia naturaleza. ¿Sí? Y bueno, se estableció que las entidades puedan también incorporar la objeción de conciencia, pero hasta el día de hoy siempre ha sido letra muerta. Siguiente. Los tiempos en el que vivimos, bueno, vivimos en una intensa polarización, ¿no es cierto?, donde se patologiza el disidente. Ustedes han escuchado esta polémica sobre el decreto supremo que incluyó a la transexualidad, la disforia de género dentro de, ¿no?, la cobertura de salud, porque según la CIE 10 de la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación de enfermedades y trastornos mentales, ha establecido que la transexualidad y la disforia de género son parte de la lista de trastornos mentales, ¿no es cierto? Y ha habido todo un reclamo por eso. Yo no sé qué le reclaman al MINSA si eso viene de la OMS, ¿no? Entonces la OMS estableció en la CIE 10 que estas cosas son patologías, ¿no?
La CIE 11 dice que ha cambiado, pero no tanto, en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces el Perú, ¿qué ha hecho más bien? Es incorporar estas conductas para poder darles más bien cobertura de salud. O sea, incluso los ha beneficiado, pero el mensaje político es otro. Entonces, sin embargo, estas personas que reclaman por este tema, ¿qué dicen del resto? Que no está de acuerdo con ellos. Homofóbico, transfóbico, bifóbico, homo-lesbo transfóbico. Y así van construyendo sus palabras. ¿Qué significa? Que nos están patologizando a quienes pensamos distinto. O sea, ellos se quejan de que ellos estén incorporados dentro de la CIE 10, pero patologizan al resto. Pero ni la homofobia, ni la bifobia, ni la transfobia están en la CIE 10 y mucho menos en la CIE 11. Entonces es un término simplemente para poder estigmatizar y patologizar al disidente. Pero no contentos con eso, ahora se habla de los crímenes de odio. Justamente Jorge les mencionaba el 1323, que significa que ya no, simplemente no te vamos a patologizar, ahora te vamos a declarar delincuente por ir en contra de lo que nosotros creemos. Y justamente por eso es que vivimos en una intensa polarización. Siguiente, imposición de agendas extranjeras ajenas a la cultura y valores de la tradición judeo-cristiana, por supuesto. Miren, en Europa usted ya no puede hablar de Dios así fácilmente. Una funcionaria de un país escandinavo la sancionaron por haber puesto en sus redes sociales un texto bíblico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando Neymar había ganado la Copa América, ¿no? Se puso un gorro, te amo Jesús, y todas las cadenas de televisión de la FIFA censuraron ese comentario, esa frase. O sea, ya no puedes hablar de tu fe porque ya se sobreentiende que eso es un ataque contra aquellos que tienen otra religión. O sea, el cristianismo hoy es considerado islamofóbico, para darles un ejemplo, en Europa. Intervención del Estado en el fuero privado de las personas. Esto es importante. Nosotros siempre aquí, y los estudiantes de Derecho no me van a dejar mentir, que desde el primer día de estudiantes se nos dice que tiene que haber una separación entre iglesia y Estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, aquellos que pregonaron esta separación entre iglesia y Estado son ahora los mismos quienes están pervirtiendo esta separación, porque ahora el Estado sí se está metiendo en las iglesias, pero del otro lado, ¿no? Ahora se meten en la vida privada de las personas. Por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra también se emitió un decreto legislativo, el 1408, que se llama de familias democráticas. Y uno dice, ¿cómo es eso de las familias democráticas? ¿Que van a poner en votación si es que el lunes comen lenteja o no? O sea, ¿de qué trata eso, no? Entonces, utilizan un término político en la esfera privada e íntima del hogar. No, eso tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que si el niño o la adolescente desea ejercer un derecho sexual o reproductivo, pueda imponerlo a sus padres, por más que no estén de acuerdo, con la ayuda de un tercero, es decir, un juez. Por eso es que en Chile, por ejemplo, se habla del adultocentrismo. Hay que combatir el adultocentrismo. ¿Qué significa eso? Que los adultos no pueden regir la vida de los menores. Hay que independizar a los menores, lo que se llama la autonomía progresiva del menor. Y por eso es que en Chile, menores de 14 años pueden realizarse una cirugía de cambio de sexo, siempre entre comillas, aun cuando sus padres estén en desacuerdo. Eso está sucediendo en estos países. Entonces, estamos viendo intervención del Estado en el fuero privado de las personas. A propósito de eso, la DSM-5, que es la otra clasificación de trastornos, pero ya del Colegio Americano de Pediatras, ¿no?, ha señalado que más del 80% de los jóvenes, de los adolescentes, que en un primer momento confundieron su identidad sexual, es decir, el niño que se creía niña, ¿es cierto?, llega a la adolescencia y recobran nuevamente su identidad. Más del 80% de los casos. Miren, más son los casos de mujeres que en hombres. Pero, lamentablemente, en estos mismos países se promociona que si un niño se cree niña, lo mutilen de por vida. Le colocan bloqueadores hormonales, como si fuesen animales. ¿Para qué? Para impedir
el libre desarrollo de sus células conforme es su diseño corporal. Y entonces allá vemos niños transgéneros. La hija de Brad Pitt y Angelina Jolie por mucho tiempo creyó que era un transgénero. Lo vestían de mujer, perdón, lo vestían de hombre porque es niña, le colocaron hormonas, pero ahora ya se viste como una mujer porque se dio cuenta que es mujer. Pero durante toda su niñez, estos padres, en vez de corregir esa conducta, lo alentaron. Y en Estados Unidos existen clínicas donde operan a los niños para mutilarlos. Cuando la propia DSM-5 ha señalado que más del 80% de los casos se revierte. ¿Y qué creen ustedes que pasa con ese adolescente que revierte su identidad y se da cuenta que está mutilado? Tremendo problema, ¿no? Muchos terminan en el suicidio. Terrible. Sigamos. Entonces, el nuevo contexto social exige fortalecer el derecho a la objeción de conciencia, por supuesto, porque, a ver, nuestro país, estimados estudiantes, Perú, nuestro querido llamado Perú, es un país bendecido por Dios. ¿Cuánto lo creen? Yo también lo creo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro país no existen leyes de aborto. En nuestro país no existen leyes de eutanasia. En nuestro país no existen leyes de identidad de género. En nuestro país no existen leyes de vientre de alquiler. En nuestro país no existen ese tipo de leyes. O matrimonio homosexual, no existe. Chile, Argentina, Brasil, ya lo tienen. Entonces, pero el día que eso venga, esperamos que nunca suceda, pero el día que eso venga a nuestro país, vamos a tener que, sin duda vamos a estar en medio de un problema, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el mecanismo, la medicina que podríamos nosotros como creyentes utilizar para oponernos a esos mandatos legales? Por ejemplo, el médico. Aquí hay estudiantes de medicina, ¿no es cierto? Muy bien. Si a ti te obligan a realizar un aborto legal, ¿qué puedes hacer? Objeción de conciencia. ¿Sí? Y la objeción de conciencia, para que pueda materializarse, tiene que estar, ¿qué cosa? Reglamentado. Y eso es lo que justamente estamos haciendo nosotros. Muy bien. En efecto, cuando el Estado manifiesta su voluntad y lo hace a través de normas que contienen mandatos obligatorios para los receptores de las mismas, así como sanciones para aquellos que los incumplan, lo que constituye una intervención de la esfera de libertad del ciudadano. Esto es lo que le estaba comentando hace un momento. Justamente en los tiempos en que vivimos ha demandado que mucha gente despierte y, por ejemplo, frente a la imposición del enfoque de género que nosotros consideramos que es una ideología y podemos tomarnos toda la tarde para explicar por qué, hubieron personas que se manifestaron. ¿Sí? Porque el Estado no tiene la capacidad de poder imponer una determinada ideología. Por ejemplo, sobre la sexualidad se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, ¿no es cierto? Usted puede tener una concepción de la sexualidad quizás distinta a la mía. Y quizás si aquí preguntamos a todos, hacemos una encuesta, tal vez cada uno pueda tener un distinto concepto de sexualidad humana. ¿Está bien que usted imponga sus ideas sobre las mías? No, ¿verdad? No se imponen. Pero ¿qué ha hecho el Estado en los últimos años? Recoger una posición e imponerla por el imperio de la ley hacia el resto. Eso es lo que ha hecho. Ha trastocado libertades. Y justamente la reacción primigenia que se ha tenido es que ha salido gente a manifestarse. Bueno, tuvimos el caso de los libros de tercero y segundo de secundaria, donde se impuso un concepto de sexualidad, donde se le dijo a los jóvenes, en esta página, Conducta Sexual, que ellos podían en realidad tener todo tipo de sexo, ¿no? Se les enseñó a través de un link sobre sexo grupal, sobre sexo contra natura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los chicos tenían acceso a este link allá por el año 2018. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación se creyó con la facultad y la potestad de decidir qué cosa aprenden nuestros hijos y qué cosa no. Esto obviamente resultó todo un escándalo. La actual congresista Flor Pablo y ex ministra de Educación se le ocurrió la brillante idea de que podíamos borrar el link con plumón, ¿no? Y el asunto solucionado, ¿no? Cuando esto fue ex profeso.
O sea, fue una intención que se manifestó a través de un libro. ¿Se dan cuenta? Como no pueden hacerlo ley en nuestro país, van por los niños. Muy bien, esto es parte del concepto. También hubieron más elementos que estaban dentro de este link. Esta es otra noticia del momento. Sigamos. Muy bien, entonces, esto fue lo que les comentaba sobre el decreto legislativo 1408 y las familias democráticas. Aquí está, las obligaciones del Estado. Esto es lo que permite, o sea, ¿qué es lo que además permite? Ya les dije una de las cosas que suceden en Chile, ¿no es cierto? Pero lo que permite también es que si un hijo se queja de la autoridad de su padre o de su madre, va ante la Fiscalía de Familia y le dice: mi papá no es democrático, mi mamá no es democrática. Entonces, ¿qué pasa? El Estado va, interviene en la familia para hacerlos más democráticos. ¿Cómo se hace eso? Dios sabe cómo lo hará. Pero esto es una licencia encubierta para que el Estado regule la autodeterminación de las familias. Muy bien. ¿Se acuerdan de este caso? Jueza se niega a ejecutar sentencia de eutanasia para Ana Estrada. Me abstengo por decoro, dijo ella. ¿Por qué dijo decoro? En realidad estaba ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia. Seguramente se tratará de una juez, no sabemos si es cristiana, pero al menos tenía dentro de sus convicciones la vida como valor supremo que ella no podía trastocar. ¿Sí? Y como no existe un procedimiento establecido para todos ellos, ella apeló a la palabra decoro. Eso los estudiantes de Derecho lo van a conocer como una de las causales para que un juez pueda inhibirse de conocer un proceso legal. Pero finalmente hubo un médico que no tenía este decoro y le aplicó la eutanasia, ¿no? Esto se dio a través de una resolución judicial. ¿Correcto? La jueza Núñez Rivas indicó que no me es posible ejecutar la misma, contó ella, pues considero como parte de mi esencia que el derecho a la vida, reconocido en el artículo 2 de la Constitución, es un derecho irrenunciable, creencia que se apoya en mi libertad de conciencia, por lo que en este caso en particular tengo motivos que no me permiten asumir la ejecución de la sentencia, con tal razón invocando el artículo 313 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria a este tipo de procesos, me abstengo por decoro. Imagínense esta declaración de esta jueza. Pero esto no fue lo que resaltó fue la muerte digna, ¿no?, de Ana Estrada. A propósito de muerte digna y vida digna, me hace recordar muchísimo, no sé si a ustedes, pero el tiempo de la Alemania nazi, ¿no?, donde los nazis decían: hay vidas dignas de vivir y hay vidas indignas de vivir. Ellos marcaban lo que era digno, ellos ponían la regla. Si tú no pertenecías a su ideología, no pertenecías a su partido, si no eras de una determinada raza, eras indigno para ellos. Entonces ahora se promociona el aborto bajo el concepto de promocionamos la vida digna. ¿Quién define lo que es digno? ¿Ellos? ¿El Estado? O sea, el Estado promociona el aborto para que no nazcan pobres y así garantizamos la vida digna, ¿no? Y ahora hablan de la muerte digna, ¿no? O sea, digno. O sea, ellos mal utilizan estos términos que deberían ser siempre nobles. Miren lo que dijo la jueza como parte de su derecho a la libertad de conciencia. Esta jueza puede ser cualquiera de ustedes. Nunca se olviden. Así como fue una jueza, puede ser un médico mañana más tarde. Y de hecho en Chile, en Argentina en Chile se dio a conocer la historia de un médico que fue sancionado. Le retiraron su licencia por negarse a practicar un aborto. Búsquenlo en internet y lo van a encontrar. Muy bien, este es el proyecto de ley de legalizar la eutanasia. Hace un rato Jorge les comentaba sobre el caso de Guerra, ¿no es cierto? El caso de Guerra Ana Estrada, y miren lo que pasó. Ya se presentó el proyecto de ley, ¿para qué? Para poder legalizar la eutanasia en nuestro país. Recién presentado en el Congreso de la República. ¿Se dan cuenta? Ese es un caso de Guerra. Por ejemplo, pasó lo mismo
con el tema del cannabis medicinal. No sé si ustedes se acuerdan. Sucedió que la policía ingresó a una casa e incautó hojas de cannabis a una familia que le daba a su hijo, ¿no?, que padecía una enfermedad. Entonces salió Alberto de Belaúnde, un excongresista, y dijo: no es posible esto, y presentó el proyecto de ley para legalizar el cannabis medicinal, y hoy es ley. ¿Se da cuenta? Mismo modus operandi. Bueno, también tenemos el proyecto de ley que despenaliza el aborto, el 387, que ya se archivó. Ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que también es... ¿Se acuerdan la que Jorge les hablaba de leyes con nombres bonitos? Miren, qué bonito suena, ¿no? Ley que reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Imagínense. Y ley que despenaliza el aborto en caso de embarazo por consecuencia de violación sexual. Ojo con esto. Estos proyectos que quieren despenalizar el aborto por violación, que tal vez acá podamos tener una opinión discrepante, se hacen siempre bajo un rótulo. No podemos sobrecriminalizar o sobrevictimizar a las mujeres que son víctimas de violación. ¿Y qué propones? Ya, que cuando ocurra una violación, la mujer pueda ir a un hospital, a una clínica y practicarse el aborto. ¿Y la prueba? No. Eso sería sobrecriminalizar o sobrevictimizar a la mujer. ¿Y entonces qué va a pasar con el violador? No sé, pues. Así. No estoy exagerando. Los proyectos de ley que buscan despenalizar el aborto en el Perú proponen que no exista la necesidad de presentar una denuncia penal contra el agresor, porque sería una barrera burocrática para el acceso a la justicia de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué va a pasar si esto se aprueba? Ustedes saben, estimados estudiantes, que los casos, digamos, los casos más frecuentes de violación contra menores, ¿ocurre dónde? En el hogar. El violador muchas veces es el padre, lamentablemente, hemos visto casos terribles, es el tío, es el primo, ¿no? ¿Y qué va a pasar si esta ley se aprueba? Pues este sinvergüenza, este miserable, va a llevar a la sobrina, a la hija, a abortar, y como no tiene necesidad de denunciar, le van a practicar el aborto y nuevamente va a regresar ¿a dónde? Al círculo de violencia. ¿Es impunidad o no es impunidad para el violador? Eso es lo que proponen los proyectos de ley de despenalización del aborto en caso de violación. Muy bien, ya se ha hablado sobre el uso de los servicios higiénicos en el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Eso ya lo vieron. Muy bien. Entonces la problemática actual de la objeción de conciencia es que tenemos un Estado que está empecinado y ya se armó el muñeco, y ustedes saben que existe toda una parafernalia para poder castigar al disidente de estas ideologías de la teoría queer, de la cultura woke y todo lo que nosotros conocemos. Ya existe toda una parafernalia. Ojo con eso. Entonces, vamos a nuestra propuesta. Esta es el proyecto de ley 5923-2023 que se ha presentado el 14 de septiembre del año pasado. ¿En qué estado está este proyecto? Ya ha sido aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso de la República por mayoría de votos. Gracias a Dios por eso. Y ahora espera su aprobación en el Pleno del Congreso. Si somos creyentes, oremos a Dios para que esto se pueda aprobar lo más pronto posible. ¿Qué propone este proyecto? Muchas gracias. ¿Qué propone este proyecto? El procedimiento 5923. Ojo, para que ustedes también puedan incluso hasta ingresar a la página web del Congreso y dejar su opinión favorable. 5923 propone, aparte modificamos el artículo 4, donde incorporamos el procedimiento y establecemos que todas las instituciones públicas deberán acatar como silencio administrativo positivo un pedido de objeción de conciencia. De tal manera que el derecho se respeta sí o sí. Y ahí está el procedimiento. Muy bien, estimados estudiantes, esto es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, en caso de las entidades públicas, en
En el caso de las entidades públicas, dice, sin excepción, toman las previsiones necesarias para facilitar el ejercicio pleno de este derecho, por lo cual elaboran un procedimiento sencillo y rápido que permita a los ciudadanos objetores obtener una respuesta motivada a su petición en un plazo no mayor de 48 horas. Muy bien, esto es lo que propone en síntesis el documento. Y ahí están los fundamentos de la objeción de conciencia que ustedes tienen ya a la mano y que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero haber cumplido las expectativas y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Alejandro. Vamos nuevamente a dar un fuerte voto de aplauso a él y a su equipo. Pero a continuación vamos a invitar al vicerrector académico, doctor Russell Dávila, quien también tiene una parte especial para él. Muy bien, creo que estamos agradecidos por este importantísimo tema, ¿no? Todos coincidimos, como ya lo dijo nuestro rector también, que esta temática está y es coherente con nuestra filosofía, con lo que nosotros creemos, ¿no? Así es que más bien creo que nos ha inyectado y nos ha motivado para seguir promoviendo este tipo de espacios de diálogo, de conversación, que nos permite fortalecer lo que creemos y lo que defendemos también, ¿no? Así es que, congresista Muñante, muchas gracias. Quisiéramos invitarlo nuevamente a pasar aquí adelante. Tenemos algo especial para compartir con usted como parte de nuestra gratitud y cariño y aprecio hacia usted. Muchas gracias, muchas gracias. Fuertes aplausos también, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, así como hemos iniciado, vamos a concluir.